explicado anteriormente. Por tanto, los seguros tienen esas limitaciones, insisto, que son admitidas por la ley. Pero también tienen otra cosa muy buena, que es que los seguros cubren los daños descubiertos tras el cese de la actividad. Nosotros sabemos que muchas veces las contaminaciones que se producen a ciertos elementos naturales, como por ejemplo los acuíferos, tardamos mucho tiempo en descubrirlas. Bueno, pues a través de estos seguros se cubrirán los daños que se produzcan una vez cerrada la instalación. Y se cubrirán a través de un fondo que se establezca en el Consorcio de Compensación de Seguros. Este fondo lo que va a hacer es cubrir, una vez cerrada la instalación, con las mismas coberturas que tenía la póliza, los hechos que se manifiesten una vez cerrada la instalación. Para lo cual es necesario que veamos un poco... Esto se me ha perdido el ratón. Aquí. Que veamos un poco cuáles son los ámbitos temporales de cobertura marcados en la ley de las pólizas de seguro. La ley dice que en las pólizas de seguro se cubrirán los hechos que tengan su origen durante el periodo de vigencia de las pólizas. Es decir, si usted contrata una póliza del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2010, se cubrirán los hechos cuyo origen esté en ese año. Y también dice que cubrirá los hechos que teniendo origen en ese año se manifiesten o se reclamen hasta 3 años después. Por tanto, si yo tengo una póliza en el año 2010 y se genera un hecho en el 2010 y se manifiesta en el 2011, 2012, 2013, va a estar cubierto por la póliza. Y si se reclama en el 2011, 2012, 2013, también estará cubierto por la póliza. Entonces, lo que hará el consorcio, de acuerdo a esto, es funcionar de la siguiente manera. Ustedes imagínense que contratan una póliza en el año 2010 y la póliza la tiene en vigor hasta el año 2040, que se cierra la instalación. Si el siniestro que ha tenido origen entre el 2010 y el 2040 se produce del 2040 al 2043, se manifiesta o se reclama, irá a cargo de la póliza. Y se produce del 2043 hasta el 2070, se pagará a través del fondo establecido del Consorcio de Compensación de Seguros. ¿Por qué hasta el 2070 y no hasta el 2073, puesto que la póliza la he tenido 30 años? Porque la responsabilidad que le pueden imputar a ustedes hasta los 30 años. A partir de los 30 años no le pueden imputar responsabilidad. Ahora bien, ¿qué ocurriría si yo esa póliza, esa instalación cierra en el 2020? Pues evidentemente del 2020 al 2023 estaría cubierto por las pólizas y desde el 2023 hasta el 2033 estará cubierta por el consorcio. Pero del 2033 hasta el 2050, que es en el momento que se extingue su responsabilidad, estaría cubierta directamente por el operador. Ahí no habría cobertura. Bueno, hay unas exenciones para constituir garantías financieras. En este sentido ya las han comentado, pero para que se hagan una idea, y yo creo que sería bueno que tuvieran en cuenta estas consideraciones de estas exenciones, yo les voy a poner un caso de un siniestro que nos ocurrió hace unos años. Hace unos años, un asegurado de una compañía nuestra nos llamó que se había producido, le habían hecho una reclamación porque un señor agricultor estaba regando a través tenía un pozo y sacaba agua subterránea para regar sus lechugas, y entonces un buen día llegó allí, sacó agua, se puso muy contento porque olía aquello a gasolina, creía que había descubierto un pozo petrolífero, pero no era tal pozo, sino que sencillamente la gasolinera que había al lado le había fugado un tanque y había ido a parar al acuífero, y ese acuífero se había contaminado con la gasolina. Bueno, este señor, el gasolinero, que era asegurado nuestro, era una sociedad unipersonal, no era un abanderado de Resol, ni de Cansa, ninguno de estos, y tenía un capital social de 3.000 euros. Nosotros, cuando nos llamaron, efectivamente era un siniestro cubierto por la póliza, no había ningún problema, tuvimos que ir, estuvimos bombeando 2 años, bombeando agua, pasándolo por una depuradora, tuvimos que levantar todo el suelo, sacar los tanques, meter los tanques nuevos. En total el siniestro se fue a 595.000 euros. Este señor, le recuerdo, que tenía una sociedad unipersonal con un capital social de 3.000 euros. Por aquella póliza había pagado 800 euros. Si él no hubiera tenido esta póliza, aunque hubiera tenido implantado un sistema de gestión medioambiental y por tanto estaría dentro de las exenciones porque entonces llegaba a 2 millones de euros, este gasolinero ya no existiría. No podía hacer frente a ese siniestro.
Por tanto, estas exenciones ustedes considerarán como consideren, pero tengan en cuenta que lo importante no es que ustedes puedan generar un daño o no de ese importe. Lo importante son los recursos con los que ustedes pueden hacer frente a ese daño, porque ese daño se le van a reclamar. Y si ustedes no pueden hacer frente a un importe de 600.000 euros, tengan o no EMAS, asegúrense o pongan una garantía financiera. Y si ustedes pueden hacer frente a ese importe, pues evidentemente no necesitarán una cobertura de una garantía financiera. También se ha dicho anteriormente cómo se calculará el límite de estas garantías financieras. En este sentido, me van a permitir hacer alguna pequeña reflexión, no les voy a repetir cómo se calculará. Y lo primero que se dice es que estas garantías financieras, para calcular el límite, lo primero que se hará es hacer un análisis de riesgos, tal y como les han comentado. Pues bien, los análisis de riesgos, la principal utilidad que tienen no es calcular límites de garantías financieras. Esto será algo añadido que se puede hacer a través de los análisis de riesgos. La principal utilidad de un análisis de riesgos es la prevención del daño. Y uno de los objetivos de esta normativa de responsabilidad ambiental es prevenir los daños. Por tanto, en mi humilde opinión, los análisis de riesgos tendrían que estar fuera de la garantía financiera, tendrían que estar en el capítulo de prevención, y esto deriva de que a las garantías financieras se les ha dado un excesivo protagonismo. Lo siguiente que dice es que tendrán que identificarse todos esos escenarios de riesgos, estimando la probabilidad y las consecuencias, como les han comentado, y que luego esas consecuencias que se han calculado en unidades biofísicas se tendrán que monetizar. Y dice el reglamento que se monetizarán de acuerdo al coste del proyecto de reparación primaria. Miren, en una instalación más o menos grande, como mínimo voy a tener 50 escenarios de riesgo. Si para monetizar el daño yo necesito hacer 50 proyectos de reparación primaria, me va a salir muchísimo más caro el collar que el galgo. Porque proyecto es memoria, planos y presupuesto, y no es otra cosa. Y además esto se ha de verificar. Y se ha de verificar la monetización. Y el documento contra el que tiene que verificarse la monetización es contra el proyecto. Esto está así en el reglamento. Claro, el Ministerio, que yo creo que está trabajando y está trabajando bien y lo está haciendo bien, es consciente de este problema. Y lo primero que ha hecho, igual que hacía con el anejo, es contratar a una empresa pública, Trasate creo que es, para que haga un sistema de valoración y luego, a través de la comisión, validar este sistema. Y este sistema es un sistema que se llama Mora, que se basa en un mapa de valoración de activos ambientales por el cual a cada ecosistema se le asignaba un valor económico, y este Mora, superpuesto sobre este BANE, más o menos en función de la extensión del daño, calculará en euros directamente el coste de esa reparación. Por tanto, logrará superar este pequeño gap que tiene el reglamento del coste del proyecto de reparación primaria. Lo único que queda duda es si para superar ese gap hay que hacer una modificación reglamentaria o no. Esto ya no lo sé. Y así, una vez ordenados de menor a mayor, se estima el 95%, a través del percentil 95%, se estima el límite de la garantía financiera. Claro, el reglamento también dice que la mayor garantía financiera que le pueden exigir a un operador es 20 millones de euros. Claro, esto tiene un pequeño matiz. Imagínense que yo soy una petroquímica. Si yo soy una petroquímica, digo, con seguridad, tengo un escenario mayor de 20 millones de euros. Con seguridad. Por tanto, cojo, voy al asegurador de turno y le dije, dame una garantía financiera de 20 millones de euros. Y él va y me la da. Y de 21 millones de euros. Y va y me la da. Y yo voy a la administración, voy a mi amigo Jaime, y le digo, mi garantía financiera. Y me dice, el análisis de riesgos. Le digo, ¿para qué? Los análisis de riesgos, como están situados dentro del capítulo de garantía financiera, la utilidad que se les ha dado en la ley es fijar el límite de la garantía financiera. Si yo ofrezco una garantía financiera mayor que la que usted me puede pedir, usted no me va a poder pedir un análisis de riesgos. Por tanto, los análisis de riesgo lo tendrán que hacer las pequeñas y medianas empresas. Las grandes no tendrían por qué hacerlo. Claro, ¿este es el espíritu de esta reglamentación? Sin duda que no, les aseguro que no. Y yo entiendo, y el Ministerio es consciente de esto, que esto también lo subsanará de tal forma que sea más factible y que tengan que hacer análisis de riesgo los que los tengan que hacer, y evidentemente evitar este tipo de problemas
con este límite de garantía.